Aquí un poco para simbolizar y clarificar esta idea, que un poco de alguna manera pues viene a redundar lo que explicaba Ramón Vallejo ahora mismo. Las plantas que están más cerca del paseo es donde más aparecen las plantas oportunistas, ya sean autóctonas o alóctonas, y en cambio en las partes que son puramente de playa, en donde claramente hay más arena, aparecen plantas del proyecto, que estaban en las listas del proyecto, y también aparecen en una proporción importante plantas que son propias de zonas arenosas de playa, pero que nosotros no hemos plantado. Por ejemplo, en este caso, pues de las plantas de playa, pues estaría el Medicago litoralis, que en este caso aparece en un 14%, por ejemplo, o la Cutandia marítima. Y de plantas de proyecto, en este caso, pues había aquí sí mucha Haemophila arenaria, como habéis visto en las fotos, la Silene nicaensis y Lotanthus marítima. Y en cambio, de plantas oportunistas, pues sale el Bromus madritensis, que salía en una proporción muy importante, también porque era primavera, era finales de primavera y era muy aparente, y el Carpobrotus. El siguiente punto es el que está localizado aquí. Aquí, aparte del inventario que se hizo en el 2008, repetimos otro inventario ahora en otoño del 2010, un poco también para ver qué variaciones podíamos ver. Entonces el aspecto es diferente, claro, en primavera es mucho más verde, ahora está mucho más angostado. Las proporciones de las plantas, pues también, bueno, la sección que hay responde bastante más a lo que en principio era la sección original del proyecto. Y aquí, no sé si lo podéis ver porque las letras son muy pequeñas, casi es mejor que pasemos a esta de aquí, que es más interesante, o que se ve mejor. El de arriba es el inventario que se hizo en la primavera del 2008. Plantas oportunistas cerca del paseo hay muchísimas, y básicamente vuelve a ser el Carpobrotus y el Bromus madritensis. Sin embargo, en la zona de la playa hay un 59% de plantas que aparecían, o sea, que se plantaron, de la Medicago marina y el Pancratium y la Calistegia soldanela, y en cambio aparecen pues un porcentaje también interesante de plantas de playa que no estaban plantadas. Y también pues Carpobrotus. Hay que señalar que el punto que se hace el inventario es un poco determinante también de qué especies encuentras, porque hay Carpobrotus muy abundante y zonas en que pues, si vas a hacer ahí el inventario pues lo puedes encontrar, igual unos metros más allá hubiera salido menos Carpobrotus también. Pero en este caso pues había una parte importante de Carpobrotus. El inventario del otoño aparecen muchas menos plantas, en porcentaje, claro, por descontado, hay menos plantas oportunistas, porque sobre todo las que vemos más son las persistentes, como es el Carpobrotus, y aparecen otras plantas nuevas que son aparentes ahora en otoño, porque por descontado, pues en función de la época, se determinan más fácilmente unas plantas de otras que pasan desapercibidas. Entonces, de todas maneras, la tendencia, que un poco es lo que queríamos explicar con esto, es que cerca del paseo marítimo y a consecuencia pues, del uso antrópico del espacio, hay muchas más plantas de este tipo y que aguantan peor las condiciones más de arena y más difíciles de la zona más cercana al mar. El siguiente punto es este de aquí. Aquí la sección también recuerda más a la sección de proyecto. Las plantas, pues también se ve una diferencia en la exuberancia de la vegetación. Las plantas más... aquí es una zona donde probablemente hay algo de agua freática, porque el Cyperus capitatus, que es una planta que se plantó en el proyecto, ha prosperado de una manera muy importante. Entonces, aquí también hicimos un segundo inventario ahora en otoño, y se ve pues, que en primavera sigue habiendo esta tendencia de plantas oportunistas cerca del paseo marítimo que disminuyen en porcentaje en el lado de la playa. Hay bastantes plantas propias de la playa que no se han plantado, como es, por ejemplo, el Medicago litoralis, que en este proyecto no se plantó. Y, por ejemplo, en otoño el porcentaje de plantas de proyecto es mucho más aparente, sobre todo porque es el Cyperus capitatus, que es el que se ve más ahora, y en cambio el Bromus madridensis pues, prácticamente no se percibe. Y este de aquí es un inventario que hemos hecho ahora también en otoño del 2010 en este último proyecto del Castelldefels 2. La sección de proyecto es muy similar a la del tramo 1, hay alguna planta que cambia, pero prácticamente es lo mismo.
con la excepción de que aquí el paseo está en medio, ¿no? Cuando antes el paseo estaba puesto en un extremo, y hay una zona con una pequeña depresión y después las dunas vienen detrás. Esto es una planta de cómo quedó plantado. Muestreamos un punto. La parte de arriba es justo después de plantar, más o menos antes de la primera temporada de vegetación, y abajo es después de 2 temporadas de vegetación. Ha prosperado extraordinariamente la vegetación y son mayoritariamente plantas del proyecto, han prosperado muchas y también han aparecido otras típicas de ambientes de playa, pero que no estaban plantadas, como era la malcomia, por ejemplo, que no se plantó y apareció, y la salsola cali, pues, que también ha aparecido muy abundantemente. Por descontado también hay también bastantes plantas oportunistas y más también, aquí hemos incluido a la vez en el mismo porcentaje las plantas que están del paseo hacia los edificios y del paseo hasta el Reraduna, dijésemos. Y de todas maneras, pues esto, la tendencia un poco se repite y es un poco la idea que quería transmitir, que cerca del paseo hay muchas más plantas oportunistas, que en las zonas de duna propiamente dicha de arena se mantienen y aparecen y prosperan las plantas que plantamos, y también aparecen otras nuevas, con lo cual de alguna manera quiere decir que estamos generando unas condiciones adecuadas para que se mantenga y se reproduzca una cierta dinámica vegetativa interesante para estas zonas. Gracias. Sí. Buena tarde. Bueno, y para acabar, yo quería hacer un poco desde el punto de vista de la gestión. Que nos encontramos todos estos proyectos ya realizados, que nos encontramos con un medio con una población muy alta y con un uso turístico, pero no tan turístico, sino uso como espacio verde casi urbano. Y también quería hacer, aparte de ir comentando algunos temas, un poco un recorrido fotográfico por nuestras zonas, ¿no? Podemos clasificar en 3 grandes grupos la situación de las zonas verdes del área metropolitana. Zonas protegidas con algún tipo de protección, como en Gavà, en Viladecans y el Prat, sobre todo. Zonas de cordones dunares regenerados, como los que hemos visto ahora con Enrique y Katy. Y unos espacios dunares residuales que están pendientes de sufrir alguna acción. Y otros espacios que antes lo comentaba también tú mismo, ¿no? Y el profesor Vallejo, que son unos espacios que se han quedado como más congelados, que tienen menos movimiento de arena. Con lo cual la funcionalidad como cordón dunar está un poco afectada, ¿eh? Estos serían los espacios que comentaba, mayoritariamente protegidos. Esto es una imagen actual de Viladecans, en el límite con la riera de San Climent, con un primer cordón dunar bastante desarrollado y luego las dunas fijas de las que se ha hablado anteriormente, que fueron acabadas de repoblar en el siglo XIX. Este es un caso similar, es la zona protegida del Prat, que nosotros creemos que el uso lúdico, el uso como espacio público verde es perfectamente compatible con una cierta naturalización, teniendo en cuenta que en nuestro entorno no podemos hablar de espacios naturales. La antropización es muy antigua, como ya han comentado anteriormente. Esto es el Prat también. Y después este punto de los cordones dunares regenerados, son la mayoría ya de los espacios en Castelldefels y Gavà. Tienen bastante afectación de especies invasoras, como veremos después. Esto, por ejemplo, es en Castelldefels, la zona de Gavà, con estas primeras dunas que sí que son muy activas. Este primer frente de dunas, sobre todo al sur de Gavà Mar, sí que son bastante activas y sí que la diversidad de vegetación es bastante interesante, y además es vegetación que no se plantó en esta zona. Una imagen de Castelldefels,
creo que hemos de decir también que en la zona de Gavà y Castelldefels hemos tenido el apoyo en este caso de las fuentes sedimentarias, porque estas zonas han ido creciendo en anchura y esto ha permitido que la vegetación haya prosperado muchísimo. Y luego los espacios dunares residuales de los que hablaba, por ejemplo, este es el extremo sur del delta, es entre las botigas de Sitges y Castelldefels. Tenemos las zonas húmedas que se han comentado, con bastantes especies que han ido apareciendo a lo largo del tiempo. Este sería el sur de Castelldefels, zonas que ya son inundables actualmente, se mantienen así una parte del año con agua dulce. Y este sería el extremo norte de Gavà, donde tenemos un déficit de aporte sedimentario y las dunas están en regresión. Nos quedan tanto algunos lugares donde la vegetación invasora ha sido plantada para proteger las edificaciones, es prácticamente toda, y otros lugares donde sí que nos quedan algunos restos de vegetación natural. En cuanto a, bueno, podemos pasar a la gestión que hacemos nosotros directamente. En las zonas protegidas es más puntual, mucho más delicada en cuanto a toda la recogida de la basura es manual, no entramos con maquinaria. Hay que evitar el pisoteo, es muy importante para el mantenimiento de las dunas. También puede haber algún accidente, pero habitualmente dejamos un espacio de seguridad entre las dunas vegetadas y la zona que cribamos, para evitar el comernos la duna en la parte inferior y que se vaya desmontando y perdamos espacio dunar. Siempre hay que tener en cuenta que estamos en lugares con una presión de uso muy elevada y también se exige, aparte de unos valores naturales o paisajísticos, una calidad en cuanto a la limpieza y el mantenimiento. Se hace un control, un seguimiento por parte de nuestro control de calidad y de hecho, aparte del control de calidad mensual que mira unos determinados parámetros, nosotros tenemos el personal de mantenimiento de las empresas que trabajan con nosotros o nosotros mismos, pasamos habitualmente y lo importante en este caso es que cualquier incidencia extraña es detectada rápidamente. Aquí tenemos, bueno, ya es un poco más de plantas invasoras, un poco de definición de lo que tenemos. Aquí podéis ver en diferentes colores un poco las que tenemos. Lo que es amarillo más vivo serían zonas casi libres de especies invasoras. La que más extensión ocupa es el Carpobrotus y después estarían el Santinus strumarium y la Arcoteca calendula. El Santinus strumarium y la Arcoteca son las más invasoras desde mi punto de vista porque se dispersan por semillas. El Carpobrotus, si se hacen acciones, son bastante duraderas en el tiempo. Sin embargo, el Santinus es muy invasivo. Aquí tenemos otras plantas invasoras que también tenemos en las playas, como la Arundodonax, la agave americana, la yuca, pero son menos invasoras. Se quedan bastante limitadas al punto inicial de implantación, porque muchas veces fueron implantación para sujetar las dunas o cayeron propágulos de los jardines cercanos. Sin embargo, el Gomphocarpus fruticosus, que es una especie que ha aparecido bastante nueva, ha aparecido en los últimos 2 años en Castelldefels y las botigas de Sitges. Además es tóxico y parece que tenemos grandes invasiones en la zona de Doñana. Tenemos que ver su evolución. Una forma de tratar la vegetación en grandes extensiones es eliminar toda la vegetación nitrófila respetando la vegetación natural, con lo cual podemos mejorar la situación bastante. Aquí tenemos en la primera imagen toda la zona invadida con Santium. Después el desbrozado que se hizo de forma selectiva y el estado actual. Han rebrotado mucho más las especies más naturales de juncos en la zona húmeda del sur de Castelldefels y Botigas. Lo que comentaba del Carpobrotus hay que eliminar de forma manual, bastante trabajoso, pero es bastante duradero si se hace correctamente. Y tenemos otro ejemplo donde se hizo una parte. Y también de esta forma liberamos esta arena que hace que la duna recupere cierto dinamismo, porque el Carpobrotus fija muchísimo la zona dunar.